inigualable saludo a todos los santos, todos los embajadores y embajadoras del reino. Les extiendo un saludo, mi nombre es Nelson Mina Garcés, director nacional del equipo de edificadores del reino, y estamos compartiendo una serie de mensajes que están orientados a recordar la identidad original, la fuente de origen que tenemos nosotros en Cristo. Es decir, esta serie, La mujer en la mente de Dios y la mujer en la historia de las naciones, es un recuerdo de todas esas joyas preciosas que Dios puso en la historia del universo, donde puso al hombre y a la mujer como representantes de su gran propósito eterno, como embajadores de una causa eterna, como esa imagen visible. Cuando Dios pensó en el hombre, estaba pensando en Cristo. Y cuando Dios pensó en la mujer, estaba pensando en la iglesia. Entonces nosotros estamos viendo la mujer en la historia de las naciones, la mujer en la mente de Dios. Estamos identificando representaciones en la historia de mujeres que representaron la iglesia bajo la sombra del antiguo pacto antes de la cruz. Y con ese propósito, ¿qué queremos hacer? Recordar esa iglesia, esa mujer valiosa, esa mujer especial, esa virgen, esa pura, que Cristo purificó, santificó, justificó y glorificó, y que la llenó de su plenitud y de su gracia. Entonces estamos viendo en la historia cómo Él dio un anticipo de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia poderosa, de esa iglesia especial, de esa iglesia extraordinaria, y lo hizo a través de mujeres que Él escogió para que le representaran. En este caso vamos a compartir la historia de la mujer tsunamita. La historia de la mujer tsunamita. Y el título de este mensaje se llama Una mujer importante. Quiero destacar el valor de la importancia, la ley de atracción de la importancia en el mundo y la importancia en el reino. Es decir, cómo los hombres califican la importancia y cómo Dios califica la importancia con una dignidad superior. Y la verdad, este pasaje bíblico en Segunda de Reyes capítulo 4 está lleno de una riqueza de gracia. Es un tesoro precioso y hoy vamos a explorar, contigo vamos a explorar. Te invito, hombre o mujer, que estés viendo este mensaje en cualquier lugar del planeta, para que nos acompañes en las reuniones de La mujer en la mente de Dios que hacemos nosotros en la escuela de mentalidad de reino los jueves. Todos los jueves, cada 8 días estamos haciendo esta capacitación, dirigiendo estos temas con un grupo de personas en todo el país y en algunas fuera del país. Y te puedes comunicar por el Zoom, por la plataforma Zoom. Te puedes conectar a las 7 los días jueves, todos los jueves. Es el 814-3557-2465. Por ahí te puedes comunicar con nosotros y puedes entrar, accesar libremente para que escuches y participes y seas un miembro, seas una mujer importante que nos acompañe en esta tarea de edificación de un equipo de reproductores de cultura de reino, de reproductores de naturaleza divina, de embajadores de clase alta que podamos desarrollar en los territorios y en las poblaciones objetivos una tarea expansiva de conquista y transformación. El plan de Dios es llenar la tierra del conocimiento de su voluntad, ese es su propósito eterno. Llenar la tierra del conocimiento de su voluntad, y lo hace a través de hombres y mujeres que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para un propósito eterno. Hoy para mí es un honor y privilegio poder compartir contigo, y les doy muchas gracias a todos aquellos que han participado de las enseñanzas que hemos hecho, de todas las series que hemos ido colocando, y los saludos que me han extendido por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, por el Instagram. Les doy gracias por esa generosidad y por participar en esta tarea de tener un remanente de hombres y mujeres con mentalidad de reino superior, una gente que marque la diferencia, una gente que transforme ambiente, gente especial, que haga las tareas
en el diseño divino. Si tú estás escuchando este mensaje, para mí es un honor. Comunícate con nosotros. Te puedes comunicar al 318-856-6817. Nos escribes por el Facebook, ¿sí? Nos escribes por el YouTube. Estamos para atenderte, para unir esfuerzos, para que unidos en amor alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento en todas las naciones y podamos nosotros colonizar las naciones, porque tenemos la misión de discipular, ¿sí? De transformar la cultura de los gobiernos, transformar la cultura de las naciones y la cultura de las generaciones a través del Evangelio del Reino. Entonces, como ministro competente, como predicador del Evangelio, para mí compartir contigo es un privilegio, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y me da mucha alegría de saber que tú participas de este propósito, y que tú estás compartiendo y siguiendo la temática, y nos estás también enviando un saludo, palabras de aprecio, de cariño y de estima que están haciendo, y para mí es un motivo de alegría. Me da mucha alegría hoy, deseo compartir esta temática, y empiezo leyendo entonces la historia de la tsunamita, que es la historia que hoy nos realmente nos compete compartir. La tsunamita es una mujer anónima, y ella representa a todas aquellas mujeres anónimas que en todo el mundo poseen un alto grado de sensibilidad espiritual para identificar una oportunidad especial en su vida de conexión de reino de alto nivel, que elevará su vida, su familia, su economía, su ministerio a logros grandes e inesperados y ni siquiera imaginados en su vida personal y familiar. Es decir, sensibles a la oportunidad, sensibles al momento, sensibles a la conexión con un hijo de Dios, con un embajador de alto nivel que les va a potencializar su vida, que les va a recordar su origen, que les va a conectar con las cosas del reino y la va a llevar a una dimensión jamás imaginada. Eso es realmente un privilegio, que una persona pueda tener sensibilidad para identificar momentos oportunos, para conectarse de una manera especial. Este título se llama Una mujer importante, ¿sí? Una mujer importante. Y ya explicamos a qué se refiere. ¿Y qué representa esta tsunamita como iglesia? Representa a esa mujer que bajo la gracia del Espíritu Santo, ella puede alcanzar la plenitud de su llamado, puede alcanzar la plenitud de su propósito y dejar un legado para las generaciones, por cuanto recuperó su identidad y pudo representar al Cristo de la gloria como iglesia en ese entonces, en la sombra, con honores, con detalles, y dejar un legado para las generaciones. Por eso hoy nosotros podemos leer esto y recordar una muestra de la sombra de la iglesia en la historia, de cómo Cristo escogió mujeres que representaban esa iglesia, que iba a ser la iglesia plena y completa, la esposa del Cordero, que iba a ser después de la cruz, pero que antes Él fue mostrando esas perlas, esos tesoros, esas mujeres, esos diamantes que Él fue representándolas, y lo hizo a través de mujeres. Y asimismo, el Cristo como esposo se representó a través de los hombres, pero ahora estamos tratando el tema de las mujeres, y por eso este es un mensaje para mujeres que transforman hombres. Por eso la invitación es para hombres y mujeres que estén en ese papel de saber que son modelos de Cristo y que ellos deben conocer la iglesia en su plenitud. Entonces, estas muestras de la iglesia en la historia, que el Cristo de la gloria fue presentando, nosotros cuando entramos y miramos estos detalles, pues nos llenamos de gozo. ¿Por qué? Porque era la iglesia que Él iba a presentarse pura, sin mancha y sin arruga, que una vez que Él resucita, la glorifica, la llena de su plenitud, la santifica, la purifica y se la presenta pura, virgen, santa y sin mancha. Pero antes nos fue mostrando en el antiguo pacto, nos fue mostrando unos detalles, nos fue mostrando unos detalles proféticos, nos fue mostrando unos regalos de su gracia. Entonces, como hoy el tema se titula Una mujer importante,
¿Qué significa importante? Hay dos significados, uno en el lenguaje natural y el otro en el lenguaje del reino, en el idioma original. Entonces, en el lenguaje, digamos, natural, importante significa que tiene importancia o relevancia por su valor, magnitud, influencia u otras características, que importa o merece la atención o interés de alguien. Es decir, ese significado importante. También significa, los sinónimos son valioso, notable, fundamental, crucial, sustancial, conveniente, considerable. Importante es aquel o aquello que importa o que tiene importancia. La importancia a su vez se define como la cualidad de importante, que es muy interesante o conveniente, que tiene mucha entidad o que resalta por sus cualidades. Esa es la definición de importante de manera natural, de acuerdo a la Real Academia y de acuerdo al hombre natural. Pero ahora vamos a ver en el idioma original para Dios lo que es importante, el concepto de importancia para Dios, es decir, el creador del universo, qué es lo que él considera importante, a qué le da el valor de importancia. Entonces en hebreo, algo importante, ¿sí?, significa o está en relación. Lo importante es algo digno de ser considerado útil para un propósito eterno. En el reino, importante es algo digno de ser considerado valioso para un propósito eterno del reino. Eso es importante. La dignidad la otorga el que elige. La consideración la otorga el que elige. Y Él es el autor y el consumador. Es el rey soberano que le da la dignidad a la persona. Entonces, cuando hablamos de una mujer importante, es una mujer digna de ser considerada útil para un propósito eterno. No estamos hablando de una cosa temporal, estamos hablando de algo eterno, digno de ser considerado útil para un propósito eterno. Eso es una honra mayor, eso es un privilegio supremo, es una gracia infinita, que Dios considere que uno es digno. Dios nos hizo digno de estar en su presencia, digno para participar de su naturaleza, apto, o sea, Él nos habilitó, nos hizo participar, nos elevó la dignidad, nos hizo renacer de simiente incorruptible y nos sentó en los lugares celestiales. Qué dignidad, qué honor tan grande. Pero esta dignidad no se da por iniciativa de aquel que ha sido considerado, sino por iniciativa de aquel que considera, que aquel que otorga la dignidad y aquel que considera y aquel que elige. Ahí es que está la excelencia. Entonces ahora vamos a ver a través de esta historia cómo es la importancia en el mundo y cómo es la importancia en el reino, los valores de equivalencia, la diferencia entre los dos valores, lo eterno y lo temporal, lo visible y lo invisible, lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, pero el tema es una mujer importante. Y le oro a Dios para que yo pueda hablar como debo hablar. Y para que lo que yo diga, que no lo diga bien, que el Espíritu Santo te lo haga entender de manera correcta. El anhelo de querer compartir el mensaje, tengo el deseo de hacerlo con sencillez y con profundidad, pero naturalmente que estoy en las manos del Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo, que es el educador por excelencia, el Maestro por excelencia. Espíritu Santo, a ti te doy las gracias para que al dirigir este mensaje yo lo haga con denuedo, con precisión, con exactitud, pero por encima de todo que seas tú, dando a entender lo que queremos compartir hoy, lo que tú has puesto en mi corazón para compartir con estas mujeres importantes del planeta. Y está dedicado a todas las mujeres importantes, que son importantes pero que no lo saben. O sea, son importantes
pero que no lo saben, o que son importantes en el mundo, pero que no saben que son importantes en el reino. Esos son los dos contrastes. Una, que son importantes para Dios, pero ya no lo saben. Y otros que son importantes para el mundo, pero no saben que son importantes para Dios. Esta mujer era importante para el mundo, pero Dios la hizo importante para el reino. Esa es la iglesia. Importante, digna de ser considerada útil para un propósito eterno, representar un propósito eterno, una causa mayor, superior a la naturaleza, superior a uno mismo. ¿Por qué? Porque es más grande el propósito, porque es eterno y a uno lo llaman a una misión de participación, le suministran la vida y la libertad de poder ser representante. Eso es un honor especial. Estas mujeres tsunamita, significa, la tsunamita es un nombre propio de origen hebreo que significa la mansa o la pacífica. La mansa o la pacífica. O sea que en estos detalles proféticos, ese nombre, tsunamita, significa mansa o pacífica. Esta mujer en la historia es una mujer de nombre desconocido, cuyo hijo fue resucitado de los muertos por el profeta Eliseo. Es decir, esa es la historia que se escribe sobre ella. Y yo entro entonces a hacer la lectura de este tema. Para mí estoy muy contento y también me alegro que tú lo estés escuchando. Y me alegro que tú seas una mujer importante. Y me alegro que tú seas una transformadora de ambiente. Y me alegro que tú seas una embajadora del reino. Y me alegro que tú sepas que la importancia no proviene del mundo, sino del Dios que creó los cielos y la tierra, que te hizo digno de ser útil, para ser considerada útil en la representación de un propósito eterno. Por eso esta tsunamita estaba representando a la iglesia en la sombra, a la iglesia en la historia. Por eso un legado. Era una muestra de la iglesia, de esa iglesia pura, de esa iglesia virgen, de esa iglesia santa, de esa iglesia completa, de esa iglesia perfecta, la que él compró, la esposa del Cordero, la que él purificó y santificó y se la presentó a sí mismo. Esta es una muestra en la historia de una mujer de la iglesia. Dice en 2 de Reyes capítulo 4, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. O sea, el profeta pasa por el alrededor de su casa, pero la mujer tiene la sensibilidad de identificar que ese es un hombre de Dios. Y ella decide, por iniciativa propia, hacer conexión de servicio, de generosidad y de atención a ese hombre. Sunem, por eso es tsunamita, porque es gentilicio de Sunem, tsunamita. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo, yo entiendo que cuando nosotros hablamos de la mujer, lo que pasa es que para la sociedad machista del siglo XXI y para la sociedad de muchos tiempos, los hombres han considerado a las mujeres como bobas, pero la verdad cuando Dios creó la mujer, no eran bobas, eran mujeres superdotadas, mujeres inteligentes. Lo que pasa es que al no conocer el diseño original ha habido una deformación del origen y se ha alterado el valor. Pero precisamente estos mensajes tienen para recuperar valor de esencia, de fuente, de origen, para que tú no te mires como te mira el mundo, sino que te mires como te mira Dios. Para que tú no te comportes como el mundo te propone, sino para que tú representes un reino superior. Recuerda que una mujer importante es aquella que ha sido considerada digna de ser útil para representar un propósito eterno. Eso no es temporal, eso es eterno. Eso es algo macro, algo gigante, algo supremamente importante. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios.
¿Cómo podía esta mujer tener esa sensibilidad para identificar la calidad y la dignidad de este hombre de Dios? Porque tuvo sensibilidad, porque supo identificar el momento, porque supo generar la conexión, supo crear las condiciones para esa conexión y se supo conectar con alguien importante, porque el profeta Eliseo es un hombre en la historia del universo del reino que dejó un legado, un listón alto. Y esta mujer tiene la sensibilidad, siendo una mujer importante en el mundo de los negocios y en el mundo de la sociedad, ella tiene la sensibilidad para conectarse con un hombre importante del reino, con un representante de una causa superior. ¿Sí? Entonces tuvo la sensibilidad de poderse mover en ese nivel, de poderse mover en ese nivel, de poderse conectar. ¿Pero por qué te digo esto? Porque por naturaleza, cuando tú eres importante, pero no importante porque tú digas, porque yo lo diga, sino porque Dios te hizo importante al hacerte digno de ser útil, de ser considerado útil para un propósito eterno. O sea que como genéticamente uno viene con la importancia incorporada, pues tiene también la ley de atracción para conectarse con gente importante. Por eso ella tuvo la sensibilidad y cuando pasa el profeta, ella despierta su vocación interna, su conexión y se conecta con el profeta y decide atenderlo, decide ser generosa, atenciones especiales, porque quería compartir sus logros, sus éxitos con los asuntos del reino. Y por eso se vincula a esa compañía de un profeta de alto nivel que pasa por su casa y que ella decide atenderlo. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere, a nosotros se quede en Él. Y aquí quiero detenerme en los elementos del penthouse, un penthouse que ella hizo, un penthouse, para atender al hombre. Quiero decir, antes de describir estos detalles del versículo 10, que las mujeres importantes del reino son anónimas para el mundo, pero conocidas para el Dios que creó todo el universo. Es la mujer sabia que sabe identificar y honrar la dignidad de un enviado de Dios. Es la mujer importante que sabe invertir con generosidad en su propio futuro. Es la mujer importante que comparte sus éxitos con un ministro de Dios. Es la mujer que tiene visión de reino y se anticipa en el presente a un futuro de excelencia. Invierte en su futuro por anticipado. Eso es esta mujer sabia, que sabe identificar y honrar la dignidad de un enviado de Dios, que sabe invertir con generosidad en su propio futuro. Es la mujer importante que comparte sus éxitos con un ministro de Dios, la mujer que tiene visión de reino y se anticipa en el presente a un futuro de excelencia, invierte en su futuro por anticipado. Características especiales de esta mujer importante. Sí, qué cosa tan especial, el poder ver su dotación, el poder ver su habilidad, su sensibilidad para poder caminar en el propósito. Y eso es maravilloso. Entonces, estas gracias maravillosas de esta mujer, estas cualidades especiales, estos detalles proféticos que el Señor nos muestra, pues lo que nos está dando a conocer es su sensibilidad y también el valor que tiene la iglesia, la mujer, como representante de una causa eterna. Es maravilloso. Ahora entonces quiero decir lo siguiente. La visión de la mujer tsunamita. Primero, fue sensible a la voz de Dios e hizo una conexión de reino de gran valor para su vida y su familia hacia el futuro. Fue sensible. Segundo, invitó al profeta de Dios a su casa por iniciativa propia y llenó su casa de gloria, de la gloria de Dios.
llenó su casa de la gloria. Lo atendió con generosidad ilimitada. Esa es la visión de la mujer sunamita. Motivó a su marido y se lo presentó como un hombre de Dios. Preparó por anticipado el alojamiento, el penthouse, y esperó la oportunidad para que el profeta se quedara en él. Todo por iniciativa propia, obra preparada de antemano. Por eso el versículo 9 dice, ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Es decir, ella preparó las condiciones, preparó el alojamiento, preparó el penthouse y esperó la oportunidad. Es decir, eso se llama iniciativa, eso se llama diligencia, eso se llama sensibilidad para entender que en un momento este profeta, este hombre de Dios, iba a llegar a esa casa para llenar esa casa de gloria. O sea que al hacer un penthouse, edificó un alojamiento, un penthouse, con características especiales para el hombre de Dios. Características especiales. Entonces yo quiero empezar definiendo las características especiales. Dice allí en el versículo 10, un pequeño aposento de paredes, es decir, las paredes representan la cobertura. La cobertura, paredes, cobertura, cobertura de Dios. Y como tiene las paredes, esas paredes sostienen una puerta, dice en el versículo de ella separa la puerta, tiene una puerta. La puerta es la entrada al trono de la gracia, es la entrada al trono de la gracia. Por eso dice Hebreos capítulo, ¿sí? Estoy dando los elementos del penthouse, la puerta, las paredes y definiendo su significado espiritual. Hebreos capítulo 9, capítulo 10, Hebreos 10 habla de esta entrada. Dice así, Hebreos 10. Quisiera ir rápido, pero voy a ir despacio. La verdad, voy a ir despacio, para que vamos nosotros degustando, disfrutando de este banquete, de este manjar apetitoso. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto que se escribe aquí representa la puerta, la entrada al trono de la gracia, al lugar santísimo, el acceso a la oportunidad, el acceso a los asuntos del reino, el acceso a las cosas de arriba, el acceso a la grandeza. Es decir, ella diseña un penthouse y tiene puerta, tiene paredes, y la puerta representa esa entrada a ese trono de la gracia, la puerta. Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote, este Eliseo representa a Cristo y esta mujer representa a la iglesia, porque recuerda que estamos mirando las sombras del antiguo pacto, de cómo en la historia del universo Dios escogió mujeres que representaran la iglesia y fue mostrando detalles proféticos de cómo iba a ser la iglesia después de la cruz, cuando Él consumara el acto de la cruz y liberara a todas las naciones y a todos los pueblos para reconciliarlos con el propósito. Por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. La puerta del aposento, la puerta del penthouse, la puerta de entrada, que tiene un significado muy grande, esa puerta. Recuerda que Cristo dijo, yo soy la puerta. Por eso ella se estaba conectando para entrar al trono de la gracia, para entrar al lugar santísimo, el acceso a las riquezas inescrutables, a los manjares suculentos del reino, a las cosas maravillosas del reino. O sea, ella se conectó, la puerta. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 dice así, hablando de esa puerta, y ahora vamos a ver en la amplitud del tema, vamos a ver cómo cada vez el Espíritu Santo en su riqueza literaria nos va dando más detalles de estas verdades espirituales. Apocalipsis 3:8 dice así, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando ella hace el aposento le pone puerta, y esa puerta está abierta para que ella pueda accesar al lugar santísimo, al trono de la gracia, para que en el trono de la gracia pueda encontrar el oportuno socorro, tenga libertad para entrar y para salir al trono de la gracia, al lugar santísimo, al acceso del más alto nivel, porque ella hizo un penthouse, es decir, al trono, a lo más alto, a los lugares celestiales. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Una puerta abierta. Cuando ella hizo ese penthouse, dejó una puerta abierta. Como el hombre de Dios estaba dentro del aposento, ella creó un ambiente de gracia para encontrar el oportuno socorro dentro de ese penthouse. Haga de cuenta que ella hizo un tabernáculo donde la presencia de Cristo moraba, porque ella creó las condiciones y puso a un hombre de Dios que llenó su casa de gloria, porque ese hombre representa a Cristo y ella representa a la iglesia. Cristo es la iglesia, la esposa del Cordero. Recuerda que cuando Dios pensó, cuando lo que Dios tenía en mente, cuando Dios pensó en la mujer, estaba pensando en la iglesia, y cuando Dios pensó en la mujer, en el hombre, estaba pensando en Cristo. Por eso el hombre es un representante legal de Cristo y la mujer es una representante legal de la iglesia, que después de la cruz se iba a destapar el misterio escondido. Por eso Pablo dice, yo digo esto de Cristo y de la iglesia, porque estaba hablando del hombre y de la mujer, del matrimonio. Pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia, misterio escondido. Y de todas formas es un tema, y bueno, te sigo invitando para que sigamos escudriñando y profundizando. En Efesios, en Romanos capítulo 5, también hablando de esta puerta, recuerda que él dijo allá en Juan 10, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, Cristo es la puerta. También Cristo es el camino. Entonces en Romanos capítulo 5, hablando de ese elemento de la puerta, dice así, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, entrada al trono de la gracia por la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo, entrada al trono de la gracia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ella puso la entrada, puso las paredes, estaba creando las condiciones del trono, del lugar santísimo, del ambiente espiritual. Creó una réplica del cielo en la tierra con ese penthouse que hizo. Bajó el cielo a la tierra para que en la tierra se pudiera manifestar el propósito que Dios quería. Bajó el cielo a la tierra. Y eso es eso es especial. Bajó el cielo a la tierra para disfrutar en la tierra de la cultura del cielo. Eso es inteligencia, eso es importancia, pero esa importancia no es por reconocimiento humano, sino por asignación divina. Y por eso es que para mí es un privilegio compartir contigo, sabiendo que tú eres una mujer importante.
Recuerda que hay dos tipos. Las personas que son importantes para el mundo, pero que no saben que son importantes para Dios. Y las personas que son importantes para Dios, pero no saben que son importantes. Es decir, esos son los dos grupos, los dos grupos de personas. Yo hoy te quiero recordar, si tú eres importante para el mundo, Dios te tiene una importancia superior para el reino. Ahora, hay gente que es importante para el mundo, pero no sabe que es importante para Dios. Y hay personas que no son nada en el mundo, pero son importantes para Dios. O sea que, bendito mi Dios por su gracia. Pero gracias por todos aquellos seres humanos, hombres y mujeres, que en cualquier lugar del planeta van a escuchar este mensaje, porque es un regalo del trono de la gracia para tu vida, para recordarte tu fuente de origen, para recordarte que eres importante, pero no por reconocimiento humano, sino por asignación divina. Y que cuando esas personas recuerdan y recuperan esa identidad, tienen comportamientos de reino de alto nivel y dejan un legado para las generaciones, porque son muy significativos en su asignación. Los elementos, la puerta, las paredes. Recuerda que la puerta representa el acceso al trono de la gracia. Ella creó el acceso al trono de la gracia porque dentro de él iba a estar el profeta que representa a Cristo, porque la tsunamita representa a la iglesia. O sea, Cristo y la iglesia se van a encontrar para expresar la gloria eterna a través de una experiencia histórica. Gloria eterna. Entonces esa mujer, recuerda que la mujer representa a la iglesia. Por eso Dios hizo a la mujer como una muestra de la iglesia. Ese es el modelo. Entonces sigamos con los elementos. Primero, la puerta. Segundo, las paredes. Recuerde que la puerta representa el acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, la entrada al trono. Las paredes representan la cobertura que viene de arriba, de lo alto, cobertura espiritual, por paternidad, por naturaleza divina, por propósito eterno, no cobertura comercial. Esto es cobertura genuina que nace de arriba, que tiene propósito eterno, que no es comercial, que no es un mercadeo, que no es un intercambio comercial, como las coberturas que se ven. Ese poco de hijos huérfanos que andan comprando una cobertura comercial, y cuando compran la cobertura comercial están comprando un servicio de representación que simplemente los va a dejar más vacíos, porque al final van a terminar estafados y quejándose de que les robaron. Porque la cobertura genuina es la que nace cuando hay un engendramiento espiritual genético por la palabra. Es decir, eso se llama reproducción asexual. Cuando una persona nace del espíritu por la palabra, como Pablo les dijo, yo los engendré en el evangelio. Engendrarlo es de la palabra, de la simiente incorruptible. Los engendró, él fue el vehículo para engendrarlos. Entonces es paternidad por genética. Pero las otras son coberturas comerciales que están de moda. Y es impresionante esa cantidad de hijos huérfanos que andan buscando y comprando cobertura. Pero al final terminan destrozados, porque son paternidades comerciales, por intereses, por conveniencia, porque les inviten a predicar o porque les den un nombre. En este caso, las coberturas que son genuinas son paternidades genuinas por naturaleza, que no nacen por un interés comercial, sino por un propósito eterno. Esta mujer aquí no está haciendo un negocio comercial, ella está teniendo una conexión genuina con lo eterno, con lo de arriba, porque ella es importante para el reino y ella se está conectando con su destino profético. Entonces, las paredes representan la cobertura, la cama representa el reposo pleno, el reposo pleno, ¿sí?, del cumplimiento de la fe, reposo pleno del cumplimiento de la fe. ¿Qué quiere decir? Que ese reposo es la fe activa, es la fe en cumplimiento. Reposo, cama, reposo. Reposo
pleno de la fe del cumplimiento. De la fe del cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando un ser está bajo el reposo de Dios, está en la fe del cumplimiento activa, donde esa fe opera de tal manera que aquello que Dios ha determinado se va a cumplir, no por el deseo ni por la intención de la persona, sino por el propósito. Dios cumplirá su propósito en mí. Es cuando esa fe de cumplimiento se da para que el propósito se cumpla, pero no por la habilidad ni la capacidad de la persona, sino por iniciativa de Dios cumpliendo su propósito en uno. Eso se llama la cama, reposo pleno de la fe del cumplimiento. El otro elemento, porque primero la puerta, segundo las paredes, tercero la cama, cuarto la mesa. La mesa representa la provisión ilimitada de todo bien. Provisión ilimitada, del más que suficiente, de todo bien. Garantía de provisión ilimitada de todo bien. Esto es maravilloso, esto es espectacular, esto es extraordinario. Provisión ilimitada de todo bien. Sobreabundancia ilimitada. Garantía, seguridad, certeza de provisión ilimitada de todo bien. De todo lo que necesite cuando se está bajo el reposo pleno de la fe del cumplimiento, todo lo provee el propósito. Todo lo suple el propósito. Y ahora que entremos en el detalle del cumplimiento de esta experiencia, de este testimonio, de esta expresión de la gracia en la historia, entonces vamos a ir conociendo cada uno de estos significados y su valor de contenido y de representación. El otro elemento que puso fue la silla. La silla representa el trono de gobierno y autoridad. Silla, trono de gobierno y autoridad. Cuando el trono y la autoridad del cielo se ejecutan en la tierra, suceden cosas extraordinarias. El sexto elemento que puso fue el candelero, que representa la iluminación ilimitada del entendimiento para comprender los diseños de las cosas de Dios. Iluminación ilimitada del entendimiento para comprender los diseños de las cosas de Dios. Las cosas eternas, lo invisible, los misterios, las riquezas inescrutables, la multiforme sabiduría, la inteligencia espiritual, es decir, iluminación del espíritu, para tener revelación de diseño pleno, para conocer el propósito eterno, para conocer las cosas grandes y ocultas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y un séptimo elemento es la presencia, que está representada por el hombre de Dios, la presencia de Dios. Entonces recuerda, la puerta, las paredes, la cobertura, la puerta, el acceso de entrada al trono de la gracia, las paredes, la cobertura, la cama, el reposo pleno de la fe en cumplimiento, la mesa, la provisión ilimitada, la silla, el trono de gobierno y autoridad, el candelero, iluminación ilimitada del entendimiento, y séptimo elemento, la presencia, el profeta dentro del aposento. Llenó de gloria el lugar por la presencia. Y eso tiene que ser bien entendido. ¿Por qué? Porque antes el Señor se hacía presente en un lugar y llenaba el lugar de la gloria. Ahora la gloria habita en nosotros. Cristo es la gloria de Dios, por eso Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El Señor no habita en lugares. En ese entonces, en esa sombra, Él se hacía presente en lugares y llenaba de gloria el lugar. Pero ahora no. Ahora ya no es el lugar, ahora somos nosotros. El templo del Espíritu Santo que está lleno de la gloria de Dios por medio de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La gloria de Dios es Cristo. Ahora ya habita en nosotros. Aunque muchos creyentes se quedaron con la sombra de los lugares y ellos dicen que llenen de gloria esos lugares. No. Ya eso era antes de la cruz. Después de la cruz, Dios no llena lugares. Dios llena su casa. La casa que Él creó con su propia, a su imagen, conforme a su semejanza, y esa casa somos nosotros. O sea, la gloria de Dios ya no habita en lugares, habita en nosotros. Nosotros somos los que tenemos la gloria de Dios.
Su gloria la puso en nosotros. Para que no te confundas, como mucha gente se confunde, buscando la gloria en los lugares, la gloria no está en los lugares, la gloria está en las personas. Entonces, esos 7 elementos fue que esta mujer con una visión espiritual, es que la inteligencia, importante, la importancia de tener inteligencia, entendimiento, sensibilidad para comprender estas cosas. Eso es maravilloso. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta estos elementos de los cuales estamos hablando, ahora vamos entonces a entrar a la aplicación práctica. De hecho, vamos a tener que hacer una segunda porque hoy me dediqué en los primeros 3 versículos a dar los detalles proféticos, la precisión de contenido, la riqueza del lenguaje literario, para que tú y yo podamos entender la historia completa y podamos ver la dimensión de lo que esta mujer representaba. Una mujer anónima que representaba a la iglesia en la historia, como una sombra de la iglesia en la historia, pero que Dios quiso en su grandeza y majestad regalar nuestros tesoros y mostrarnos esa manifestación de esa iglesia en ese entonces, como una sombra. Entonces sabes que el 7º elemento es la presencia, que era representada por él dentro del aposento, dentro del penthouse, la presencia. O sea, para que ahí funcionara él tenía que estar presente, porque si él no está presente en el lugar, la gloria se iba. Porque la gloria no estaba en el lugar, la gloria estaba con él. O sea, que él llegaba la gloria, y aunque la gloria no habitaba en él, sino que la gloria lo cubría por fuera. Por eso es que las paredes representan cobertura, porque antes de la cruz, la gloria de Dios no habitaba en nadie, solamente se manifestaba por fuera. Por eso es que Adán estaba vestido de gloria, pero vestido por fuera. Porque a nosotros nos van a vestir de gloria por dentro, después de la cruz. Antes de la cruz nadie fue vestido por dentro, se vestía por fuera. Por eso los sacerdotes tenían unos símbolos de gloria, de vestido, pero ahora nosotros tenemos el vestido por dentro, estamos vestidos de Cristo, vestidos y revestidos de Cristo. Me da mucha alegría que tú tengas acceso a estas verdades, que tengas acceso a estas enseñanzas y que participes de este propósito, porque tú haces parte de ese remanente escogido para llenar la tierra del conocimiento de su gloria, para dar a conocer su voluntad. Entonces, una vez que tenemos los elementos definidos, entonces tenemos que decir lo siguiente. La mujer sunamita, ella tenía un antes y un después. ¿Sí? Un antes y un después. Entonces yo quiero hacer un paralelo entre el antes y el después de ella. Bueno, ¿quién era la mujer sunamita antes? Primero, una mujer anónima. ¿Sí? Una mujer anónima. ¿Sí? Una mujer anónima. Dice ahí que esta mujer era importante socialmente y económicamente, tenía importancia y tenía relaciones. Lo tercero era que tenía un marido anónimo que aquí no se menciona, solamente cuando ella lo menciona, dijo a su marido, o sea, ella tenía un marido, estaba casada con un hombre. Le dice al marido que ella va a construir un penthouse y el marido acepta. Ahora dice en esa historia que ella preparó un aposento, preparó un penthouse, y que ella también por iniciativa, ella decide atender dentro de romper con su ciclo de vida natural y tener una vinculación con un hombre de reino, con un hijo de Dios en ejercicio. Entonces decide romper con su anonimato y hacerse cercana al profeta.
Entonces ella sale del anonimato porque su nombre sigue siendo anónimo, es tsunamita solamente por el gentilicio, pero ella se hace visible cuando ella toma la iniciativa de conectarse con un hombre importante. Por eso en la historia que leímos, en los primeros versículos, dice que ella le invitaba insistentemente a que comiese en su casa, es decir, compartir su generosidad con un hombre de Dios. Y con eso empezó la conexión. Y que él venía a comer a su casa, ella le invitaba a comer y luego le preparó el aposento para que se quedara. No solamente comiera, sino que se quedara. O sea que ella quería que la presencia se quedara. Estaba preparando un terreno propicio para un evento futuro. Entonces dice que un día, después de ya haber preparado las condiciones, el terreno propicio para la atención, dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Aquí representa la fe del cumplimiento, cuando ella había preparado el aposento, había preparado la mansión, había preparado el lugar y llegó el momento en que él decidió quedarse allí. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Primero, le invitaba a comer. Segundo, le preparó el penthouse. Y tercero, él se quedó. Cuando se quedó, ella logró su propósito pleno. ¿Por qué? Porque logró el objetivo para el cual había hecho el aposento. Dice en el 12, entonces dijo a Gehazi, ya dimos una descripción delante de ella. Era importante, tenía una economía floreciente, tenía buenas relaciones, tenía un marido, tomó la iniciativa, fue generosa con el profeta, todos esos detalles. Y luego vamos a ver el después, qué pasó después con ella, porque hay un antes y un después. O sea, antes y después. Antes de la cruz y después de la cruz. Cuando ella resucita por resurrección, cuando ella entra en la dimensión de lo superior y entonces ella muere a lo terrenal para vivir en lo espiritual, en lo de reino. Dice en el 12, entonces dijo a Gehazi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Estoy leyendo 2 Reyes 4:12. Vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero, con toda esta atención, con todo este cuidado, con toda esta generosidad, con toda esta sensibilidad, tú has estado atenta con nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Es decir, esto es un cheque en blanco al portador. ¿Qué quieres que haga por ti? Queremos recompensar tu generosidad, tu sensibilidad, tus atenciones especiales, el compartir tu patrimonio con nosotros. Queremos compartirla, queremos recompensarte. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí hay dos preguntas, son tres preguntas. La primera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Cheque en blanco al portador. ¿Qué quieres que haga por ti? La segunda, ¿necesitas que hable por ti al rey? La segunda, ¿necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? Tres preguntas. Pero como ella era una mujer importante para el mundo, ella respondió así, yo habito en medio de mi pueblo. Te lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional para que mires lo que ella dijo. Porque ella en ese momento no tuvo la visión para entender lo que él estaba hablando. Porque le estaba hablando de algo muy importante, pero que ella no se imaginaba de lo que le estaba hablando. Parecía unas preguntas accidentales, no, esto hacía parte
del propósito de la vida de la tsunamita, pero ella no sabía que él estaba hablando en presente algo que ella iba a necesitar en futuro. Estas preguntas que le hizo, ella no sabía que las iba a necesitar en futuro, pero el profeta es el que ve el futuro en tiempo presente. Entonces él está hablando en presente de un evento que va a pasar en futuro. Pero ella no tenía esa visión, por eso ella respondió así en el versículo ella respondió así. Dice así en el versículo 13. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Yo vivo segura en medio de mi pueblo. Esta es una respuesta natural, es una respuesta de la importancia que ella tenía de manera natural y ella pensó que estaba segura. No, ella no pudo ver que el profeta le estaba hablando de un evento futuro en tiempo presente. Pero ella dijo, yo vivo seguro en medio de mi pueblo. Lo que quiero que tengas presente es esto. Cuando tú y yo hacemos parte de un propósito eterno, el universo conspira para que a nosotros nos vaya bien. Y aún en la inocencia en la que operamos, el propósito es tan grande que cubre la inocencia para llevarnos al cumplimiento. Porque ella es que habló en inocencia, ella no sabía para dónde iban las cosas, no sabía qué iba a pasar, no entendió la profundidad de las preguntas y ella dijo, no, yo estoy segura, yo no tengo necesidad, yo estoy bien. Y claro, naturalmente estaba bien, pero es que ella ahora estaba conectándose con algo espiritual, con algo superior, con algo de arriba, y ella iba a tener un remesón de lo natural para poder vivir en lo espiritual. Y la estaban preparando para algo superior, pero ella en este momento no sabía. Entonces ella confió en la seguridad que tenía, de que tenía patrimonio, que tenía relaciones, y dijo que estaba segura. Pero ella no sabía que su seguridad no estaba en las cosas temporales, sino en las eternas. Versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Es decir, tenemos que hacer algo porque ella tiene que ser atendida, tiene que ser recompensada. ¿Qué haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, identificaron una necesidad escondida, un sueño dormido, un anhelo de su vida que no había podido lograr teniendo todas las condiciones favorables y una economía floreciente, no había podido lograr, un sueño no cumplido. Identificaron que tenía una necesidad oculta, porque así es el propósito siempre va a lo más profundo de tu ser y de mi ser para responder a aquellas interrogantes que nunca habíamos podido responder, porque una de las cosas que hace la fe es hacer visible lo invisible y hacer posible lo imposible. Para ella era invisible que había tenido el anhelo de tener un hijo y era imposible tenerlo, porque el marido se envejeció y ella no había tenido posibilidad. Pero cuando el propósito llega, el propósito rompe con lo imposible y hace visible lo invisible y hace posible lo imposible. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Recuerdas que te hablé de la puerta? La puerta es la entrada al trono de la gracia. La puerta es el acceso al lugar santísimo, teniendo, ¿sí?, entrada al trono de la gracia. Porque el aposento tenía puerta y ella se paró en la puerta. Ella abrió esa puerta y Apocalipsis 3 dice, yo tengo una puerta abierta. Es decir, ella había abierto una puerta de oportunidad. Una puerta abierta que estaba por encima de su capacidad. Por eso, aunque tienes poca fuerza, aunque humanamente eres estéril, aunque tu marido es viejo, la puerta que abriste, la puerta que se abrió para ti, la puerta que el propósito abrió para ti, hace que lo imposible se haga posible, que lo invisible se haga visible. La puerta abierta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Ella pensó que él se estaba burlando. ¿Por qué?
porque todos los intentos por tener ese hijo habían terminado en una burla. Y ella pensó que cuando se conectó con un hombre de Dios, él se estaba burlando de ella. No, 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 no era una burla. Era un decreto, era una declaración, era una afirmación positiva de que a ella se le concedía una gracia que estaba por encima de su nivel de capacidad y por encima de lo natural, y que lo imposible se iba a hacer posible en su vida. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer la segunda parte, para que en la segunda parte miremos el después de esta mujer y miremos todos los detalles proféticos tan ricos. Lo vamos a dejar hasta allí, lo vamos a quedar hasta ahí en el tema del hijo, y luego entonces hacemos una segunda enseñanza para que sigamos entendiendo esta riqueza. Me gozo de saludarte, Nelson Mina, edificadores del reino. Te invito a que participes, a que te conectes, ¿sí?, por el Zoom todos los jueves. La mujer sabia edifica. Todos los jueves estamos haciendo La mujer en la historia de las naciones, para que te conectes allí y participes y hagas parte del equipo en el mundo de mujeres sabias que saben edificar, mujeres representativas de una causa. En el 814-3557-2465. Ese es el ID del Zoom. Por el Zoom cada jueves estamos haciendo de 7 a 8 y media, estamos haciendo ese entrenamiento de estas temáticas. Entonces te invito a que participes, te espero allí. Gracias por tus comentarios, gracias por tus aportes, por los aportes que hacen los inversionistas, los que colaboran con el ministerio. Nosotros vamos a extenderle una cuenta de comunicación para que puedan hacer sus donativos, sus expresiones de generosidad con el ministerio, y estamos agradecidos. Entonces, le damos gracias a Dios por tu vida y porque este mensaje te recuerde tu identidad, tu fuente de origen, y te potencialice a la importancia para la que eres en el reino de Dios. Entonces nos vemos en la próxima, y me alegra mucho de compartir contigo esta experiencia, y espero que puedas en el espíritu elevar tu dignidad, tu conciencia, tu origen de creación, y poder expresar esa naturaleza de importancia que Dios ha puesto en tu vida.